Gracias por seguir con nosotros en Noticias TVC, por acompañarnos, pero sobre todo por responder a la pregunta de esta noche en las redes sociales. Tiene que ver con la comunicación no verbal, porque hoy nos acompaña en el estudio Rodolfo Navarro. Es experto en comunicación verbal y no verbal y para conocer aquellos mensajes que algunos de los actores políticos dejan con sus expresiones corporales. Y vamos a empezar con la primera dama, Angélica Rivera. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Y vamos a desmenuzarlos. Sí, claro. Muchas gracias, Joely, por la invitación. Un placer estar contigo esta noche y pues sí, vamos a platicar largo y tendido acerca de esto, ¿no? El mensaje de la primera dama. Ahí vamos a ver un cachito de esta imagen cuando sale la explicación sobre la posesión de su casa. Fíjate que es muy curioso con la primera dama porque ella, para empezar, estuvo parpadeando más tiempo de lo normal. Déjame decirte que promedio una persona debe parpadear entre 17 veces por minuto. Ella más o menos estuvo parpadeando 62 veces por minuto. Wow. Eso denota ansiedad, ¿ok? Luego, tenemos otra cuestión importante con la primera dama. Como ella estaba leyendo, no había un teleprompter de por medio. Estaba bajando mucho la mirada. Cuando uno baja la mirada al momento de hablar, Joely, inmediatamente eso se traduce en un poquito de inseguridad, como de evasión. Entonces ahorita lo que estamos viendo precisamente en pantalla es, ella está leyendo, pero está viendo más el texto que a la cámara. Y ahí automáticamente se denota en evasión. Vean el parpadeo que está haciendo constantemente. Casi al final de su video, cuando ella pasa del ruego, porque ella de repente empieza a tener gestos con las manos como de ruego y después levanta la mano derecha como en señal de aseveración, porque pasó del ruego hacia la cuestión de enojo. Y cuando ella se enoja es cuando parpadea más, o sea, empieza el movimiento de los ojos, ahí está explicando, ahí lo que estamos viendo es como el inicio, porque después suspende un poco la lectura, Joely. Ajá, baja las hojas. Baja las hojas y voltea y empieza a decir, esta casa señala, el movimiento del cuerpo te dice, cuando tú tienes tus manos aquí al centro, las mueves hacia la derecha como diciendo, es que esto no es mío, estás evadiendo el problema, se lo estás haciendo a un lado, no lo estás generando. Si tú, por ejemplo, quieres hablar acerca de un problema y quieres enfrentarlo, siempre las manos van hacia adelante. Lamentablemente, la primera dama lo que hace es que mueve las manos hacia la derecha cuando dice, el tema de la casa, seguramente más adelante lo vamos a ver, sí. Pero prácticamente el problema de la señora y que por eso mucha gente pues no le creyó fue esa cuestión. Otro detalle también que se percibe, ahí todavía no se nota en el video, pero algo que se nota, que se percibe más adelante es que ella tiene cortes, no es una sola toma y como no está leyendo hay cortes y luego le acercan la toma y todo, entonces eso habla de que no tiene una naturalidad y que está actuando. Mucha gente lo tomó como si estuviera actuando. Justo ese es un tema interesante. Ella que tiene toda esta metodología de interpretación, de tratar de hacer llegar un mensaje, ¿qué tan natural, qué tan creíble y qué tan actuado puede resultar este mensaje que da? Fíjate que, o sea, podría decirte, sí está actuado, podría decirte, ella es una gran actriz, pero lo que menos se percibe ahí, Joely, es actuación. Se percibe mucho nerviosismo. Ella está muy nerviosa porque está hablando de un tema del que ya se había tocado tiempo antes, en el que ella cuando se enteró ya no estaba en el país. De hecho, ella agradece al principio a Eduardo Gómez, que fue la primera persona que habló a nombre de ella, y que yo creo, a medida de lo personal, que no se hubiera hablado hasta que ella hubiera llegado. Porque lamentablemente, como empezaron a hablar, cuando ella llegó ya se había hecho el problema mucho más grande. Entonces estaba muy nerviosa, estaba muy ansiosa, se percibe inmediatamente. Ve, por ejemplo, la mano derecha. Ahí está como puntualizando, pero está evadiendo bastante. Si tuviéramos la oportunidad de ver cuando deja las hojas, tuviéramos oportunidad de ver que ya está hablando y que está puntualizando, ve, ahí las vuelve a agarrar como diciendo, ay, a lo que iba. Sí, o sea, está viendo la cámara. Es como si yo estuviera viendo y de repente yo tuviera hojas acá y empiezo a bajar la mirada, volteo a verte, bajo la mirada, o estuviera viendo la cámara y de repente bajo la mirada,
como si te estuviera diciendo algo y de repente como que lo pienso. Entonces, ese fue el problema precisamente al que nos enfrentamos con Angélica Rivera. ¿Le creemos? Pues mira, no sabría decirte si es creerle o no. Lo que sí te puedo decir, Joely, es que está muy ansiosa, muy ansiosa. Ella quiso resolver pronto el problema. Hay mucho nerviosismo de por medio. Se denota bastante y lo que sí es que más que mentir, quiso evadir. El lenguaje corporal de Angélica Rivera fue evadir un poco la responsabilidad, al final regañar, porque pasó del ruego. Ella estaba en una situación así que decía, cuando uno pone las manos aquí, esta situación, este lenguaje corporal te denota como esta apertura, pero después cambia a esto, y lo vamos a ver más adelante con nuestro siguiente video. Ella empieza a hacer como este movimiento de manos. De hecho, en la cámara se alcanza a ver que empieza a hacer esto. Por ejemplo, yo lo estoy haciendo y significa... Es agresivo, ¿no? Exactamente. Luego alza, cuando está explicando y ya está un poco enojada, el mentón. El mentón hacia arriba significa como un poquito de bravismo, ¿no? Como un poquito de... ¿Y por qué tengo yo que explicar si esto es mío? Y su posición sentada, medio encorvada a la cámara. Inseguridad. Inseguridad. Sí, lo acabas de decir muy bien. Ella está en esta postura, de hecho la cámara me está captando. Si yo estuviera, por ejemplo, en esta postura, así, estuviera hablando contigo, estuviera en esta situación y estuviera bajando la mirada, automáticamente lo que yo estoy diciendo pierde credibilidad, porque no sé persuadir. Lo mejor es estar completamente derecho erguido. Y se me hace raro que a ella no le hayan tocado como ese tema, porque ella está en esta situación, salvo ya cuando empieza un poco a hablar, como que se levanta tantito, pero el hecho de tener las hojas aquí, ese fue un problema muy grave. De hecho, véanme, o sea, estoy yo en esta posición con los hombros así y automáticamente se pierde todo tipo de credibilidad. Como acorralada, sujeta a decir lo que traía ya en su guión establecido. Sí, no sé, no estoy seguro. Comúnmente en la política, tú lo sabes, les escriben. No sé si ella tuvo oportunidad de leerlo antes, no sé si ella tuvo oportunidad de poder revisarlo antes. Comúnmente en el mundo de la política no se leen los discursos, porque comúnmente la gente, los que se encargan de la política, ya saben leer perfectamente, saben manejar perfectamente el lenguaje verbal y por ahí también el lenguaje no verbal. Sin embargo, en el caso de Angélica sí puedo percibir un poco esa cuestión de ansiedad, precisamente por lo mismo de que a lo mejor no pudo haber estudiado, entre comillas estudiado, no significa de que esté actuando o algo, simplemente está esa ansiedad y ese nerviosismo por terminar. Cuando uno está nervioso, ¿qué es lo que hace? Trata de hablar más rápido, trata de convencer a los demás de la forma mejor posible para terminar. Y terminas y entonces ya dices, bueno, ya, me relajo, ¿no? Si terminé de hablar, me relajo. Hablando de políticos, vamos a ver al presidente Enrique Peña Nieto, justo en el mensaje en el que anuncia que su esposa, la primera dama, va a dar esta explicación. Tenemos ahí la imagen lista para que lo podamos analizar. Bueno, nunca había visto al presidente, tengo que ser completamente honesto. No sé si tuvo que coincidir que estaba en un evento en el que no requería corbata, no requería saco. Eso a mí me llamó mucho la atención. Me llamó la atención también que él comúnmente siempre tiende a utilizar la mano derecha al momento de puntualizar algo. Él utiliza bastante la mano derecha y sirve para puntualizar. Sin embargo, aquí me llamó mucho la atención porque subía más la mano. El gesto del señor presidente, en ese momento, él tiene cara cuadrada. La cara cuadrada, así como la tiene, es de inteligencia, es de un hombre muy inteligente, muy astuto. Sin embargo, ahí creo que le ganó el sentimiento. Como que sí se puso del lado de soy el esposo y me indigna que estén hablando mal de mi esposa y dejo de ser presidente y empiezo a defender a mi esposa, que ella a lo largo de tantos años pues ha hecho, ¿no?, su dinero, la cantidad de dinero, y le pedí, porque aparte él menciona en ese video, él dice, y le pedí a mi esposa, y lo señala de esta manera. Yo estoy percibiendo, ¿acaso en casa el señor presidente le dijo, Angélica, tienes que resolver esto por ti misma? Está muy enojado, de hecho vean el mentón,
Comúnmente el mentón, el presidente no tiende mucho a alzarlo y cada vez que voltea hacia la gente trata de alzar un poco la parte del mentón y, ¿cómo está señalando? Ajá. Está puntualizando. Cuando tú señalas con el dedo índice y haces esto, es como si yo te estuviera regañando, Joely. Es como si yo te estuviera diciendo... Dedo inquisidor. Exactamente. ¿Sabes qué? No me está gustando lo que está haciendo, no me está gustando lo que está sucediendo. Y el señor presidente lo que hizo ahí fue tener un ritmo, un mismo ritmo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, estuvo moviéndose, pero siempre con el mismo gesto, con la voz fuerte, muy fuerte, como si estuviera regañando, como si estuviera indignado. Y creo que ahí sí se denotó mucho la sensibilidad, si se le puede llamar, por el hecho de tocar algo, una fibra muy delgada como lo fue con lo de su esposa. Hace un momento mencionabas que la primera dama trataba de evadir el tema, ¿no? Sí. Aquí lo está admitiendo, lo está tratando de tomar con este mensaje, o más bien está diciendo, le voy a pedir a ella que dé explicaciones y que salga a aclararlo. ¿Qué está tratando de decir? Sí, no, él se está lavando las manos, completamente. Él no está diciendo ni admitiendo, no está diciendo es una falsedad o algo. Al principio del discurso sí menciona que hubo diferentes personas que dijeron, de hecho, vean, ahí se alcanza a percibir que está sudando un poco. Comúnmente él no es de sudar mucho, pero en este caso el sudor es sinónimo de nerviosismo, mucho nerviosismo y es un poco cuando uno se siente como en peligro y viene como este instinto de supervivencia, Joely, entonces ahí sí hay como esta situación. Pero yo creo que no está ni admitiendo ni diciendo, simplemente está echando la bolita y él está enojado por lo que sucedió. Muy bien, por último, rápidamente, el Procurador General de la República en la conferencia donde casualmente posiciona el hashtag Ya me cansé. Perdón la risa. Yo creo que el señor Procurador, lamentablemente en ese discurso, inmediatamente el señor demostró que sí estaba muy cansado. Número uno, su lenguaje corporal, el lenguaje corporal del señor, ahí está, si no me equivoco, está recargado en el atril. Sí. Sí, ahí está. Está recargado en el atril. De entrada, cuando tú das un discurso, cuando te recargas en el atril, significa que no tienes como esta postura derecha y significa sí cansancio, ¿no? Probablemente la gente que es muy alta, cuando hace esto, bueno, pues es como para recargarse, para alcanzar el micrófono. El señor no es alto, el señor tiene una estatura promedio, sin embargo, está recargado. Él lo menciona que llevaba 36 horas sin dormir y creo que fue un caso muy difícil, fue una conferencia de prensa muy difícil porque él en todo momento estuvo a la defensiva. Él en todo momento estuvo mencionando nada más los datos duros y cuando lo empezaron a cuestionar los reporteros, él prácticamente contestaba con monosílabos. Y de por sí tiene el gesto muy adusto, tiene el ceño como hasta cierto punto fruncido y el tono de voz muy serio. Ese día así de plano transmitió el señor hartazgo, cansancio, véanlo. No sonríe. Y si sonríe de una manera muy, no quisiera decir cínica, no, pero sonríe como diciendo, señores, yo estoy en la investigación. Ustedes vean la postura que tiene y que lamentablemente se percibe a leguas, aunque esté de traje el señor, se percibe a leguas que está cansado. Y se recomienda mucho, la gente que nos dedicamos a la capacitación en lenguaje verbal y no verbal, se recomienda mucho que cuando tú salgas a dar una plática, una charla, un discurso o algo, sí estés descansado. Porque lamentablemente el lenguaje verbal, no verbal es el 55% de un mensaje, Joely. Y se le salió el hashtag, ¿no? El ya me cansé. Sí, claro, porque al final el señor está recargado y quieren hacer más preguntas y dice, ya me cansé. Bueno, así las cosas. Esperamos sus opiniones respecto a esta sección y que les haya servido, gustado. Rodolfo Navarro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, gracias, Joely. Facebook, Twitter, ¿dónde te pueden seguir? @locutrón. @locutrón es el Twitter, me pongo a sus órdenes, cualquier cosa que necesiten. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con Joely, nosotros. gracias, buenas noches.